capítulo 13, versículo 1 al 5. Pongámonos de pie para darle lectura a la palabra. Y dice así la palabra de Dios. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Oremos. Señor, al abrir tu palabra, Padre, reconocemos que necesitamos que tú mismo hables a nuestro corazón. Quita toda distracción, todo orgullo, toda dureza espiritual, y danos oídos atentos a escuchar tu voz. Permítenos contemplar en este pasaje no solamente una historia, sino la gloria de Cristo revelada en humildad y amor. Que al ver al Señor lavando estos pies, podamos entender profundamente el Evangelio y el carácter de nuestro Señor, y que nos des un corazón enseñable, un corazón sensible y dispuesto a obedecer tu verdad y tu palabra, y que sea por medio de tu Espíritu Santo, use esta palabra para exhortar, corregir, redarguir y consolar y transformar nuestras vidas. Que al final, Señor, de la predicación no nos llevemos solamente información, sino nos llevemos una vida transformada a tu imagen y a tu semejanza. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Vamos a tomar asiento. El día de hoy, estos 5 versículos, comenzamos un nuevo capítulo. Acabamos de terminar el capítulo 12, comenzamos el capítulo 13. Ahora, al capítulo 13 lo he llamado Amor hasta el fin. Porque hay una gran diferencia aquí entre el capítulo 12 y el capítulo 13. Sabemos que estamos ya a días, ¿verdad? De hecho, en este capítulo 13 estamos, es la noche antes de la crucifixión del Señor. En el capítulo 12 vimos esa confrontación nuevamente que tuvo pública Jesús con aquellos judíos, donde los exhortaba, y que vimos que al final fueron incrédulos y no creyeron en él. El capítulo 13 nos muestra la intimidad ahora con los discípulos y el Señor. Entonces, por eso este capítulo le llamaremos así, Amor hasta el fin. Va a ser un capítulo que lo vamos a hacer en unos 5 sermones. El día de hoy iniciamos con el primer sermón, que es El Rey que se arrodilla, es el título. Hermanos, vemos cuando en el capítulo 12 Israel rechaza al Mesías, cuando él mismo hace referencia nuevamente a esa luz que vino al mundo, pero vemos que lo que dice la palabra de Dios, amaron ellos más a las tinieblas que al Señor, y por eso nuevamente lo rechazan. Pero aquí en el 13 estamos viendo un cambio radical, porque aquí ya no vamos a ver a Jesús hablándole a multitudes, ahora va a ser en lo íntimo, con sus discípulos, a solas. Ya no hay un debate público entre esos judíos, sino ahora es un amor en privado. Va a mostrarnos ese gran amor que el Señor tiene para los suyos. Ya no es para toda la gente que el Señor manifestaba y llevaba el Evangelio, llevaba sus palabras, sino ahora es para los suyos. La última noche antes de llegar a la cruz. Y aún nos demuestran estos 5 capítulos que el Señor sabe todo. Aún el Señor sabe quién lo va a traicionar, el Señor sabe el sufrimiento que va a padecer, el Señor sabe la cruz que le espera, la ira que va a caer sobre de él. Y aún así vemos, y Juan nos narra una imagen donde Jesús toma una toalla, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, y se arrodilla ante sus discípulos a hacer un acto de humildad antes de ir a la cruz. Estamos viendo entonces la gloria de Dios manifestada en humildad. Iglesia, mientras el mundo rechaza a Cristo,
Cristo sigue amando a los suyos. Y esto es algo importante, hermanos, porque si tú eres alguien que crees verdaderamente al Señor, si tú eres un discípulo verdaderamente del Señor, hay un trato diferente de Dios hacia el mensaje que lleva para que se arrepientan y vengan a Él, a un mensaje distinto al que son suyos. Recuérdense lo que vimos, ¿verdad? Anteriormente. Las ovejas conocen a su pastor y el pastor conoce a sus ovejas. Hay una intimidad. Esta es la diferencia que vamos a ver en este capítulo. Y si nosotros nos vamos al primer versículo que acabamos de darle lectura, dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pase, ¿qué?, de este mundo al Padre. La muerte del Señor y la resurrección. Antes de que llegase la Pascua, acontecen estos hechos. En la cena última que tiene el Señor con sus discípulos. Ahora Juan intencionalmente pone: su hora había llegado. Recuerden que anteriormente la hora no había llegado. Hablaba antes de una hora futura. Ahora habla de una hora que ya llegó, que ya está, es inminente, que va a suceder. Porque los tiempos del Señor son perfectos. Un tiempo controlado, todo bajo las manos de Dios. ¿La hora de qué? La hora de la cruz, la hora del sufrimiento, la hora de la muerte, la hora donde Jesús iba a morir por todos aquellos que vivían bajo pecado, separados de Dios. Y aparte Jesús sabe perfectamente lo que le viene. No es algo que lo esté tomando por sorpresa. Él sabe lo que va a suceder. Pero fíjense cómo en este mismo versículo Juan introduce una joya hermosa, preciosa. Dice: como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Los amó hasta el fin. Aquí no está refiriéndose solamente a un amor que es hasta el momento que Él murió y se acabó. No, no, no. Está hablando de un amor perfecto. Está hablando de un amor completamente, sin reservas hacia sus discípulos. Un amor hasta el extremo. ¿Hasta cuál extremo llegó? Hasta el extremo de la cruz. Hasta el dar su vida por ellos. Y tenemos que notar una diferencia de nuestro amor al amor de Cristo. Eso es bien importante. Porque nuestro amor es cambiante. Nosotros amamos muchas veces mientras es fácil amar. Nosotros amamos muchas veces mientras no duele al hacerlo. Nosotros amamos muchas veces mientras no cuesta amar. Pero en el momento que vemos dificultad al amar, en el momento que vemos cosas que no nos gustan al amar, entonces dejamos de amar. Pasamos del amor al odio, al rencor, a la indiferencia, al no me interesa, al orgullo en nuestro corazón. El amor de Dios no es igual al de nosotros. El amor de Dios no cambia. Cristo ama sin reservas. Fíjense cuánto amor mostró en esta parte Jesús, que sabiendo mismo Jesús que Judas lo traicionaría, lo amó. Sabiendo Jesús que Pedro lo iba a negar, lo amó. Sabiendo Jesús que todos sus discípulos, al momento de que Él estaba en esa cruz, todos iban a salir huyendo despavoridos, los amó. No negó su amor. No puso condición a su amor. Entonces, hermanos, el costo aumenta, sí. El costo aumentó en Jesús para amarnos. Pero eso no fue algo para que su amor disminuyera. El amor de Cristo no disminuye cuando aumenta el costo. No disminuyó en absoluto. Él pagó todo lo que tenía que pagar por amor a los suyos. Porque como Juan lo pone aquí en el primer versículo, los amó hasta el fin. Los amó hasta las consecuencias últimas. ¿Y cuáles fueron esas consecuencias últimas? La muerte.
¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos el día de hoy a una persona que decimos yo la amo, a dar nuestra vida por la vida de esa persona? Y a veces a lo mejor si es alguien de verdad, un hijo, una madre, alguien que amamos tanto, que está muy cercano a nosotros, a lo mejor lo hacemos en el momento. Pero amarlo por otras personas, yo creo que cambiaría diferente y a veces así escatimamos nuestro amor o nuestro precio en una persona, de decir, ya cambiaste a esa persona porque esa persona en un momento me rechazó, esa persona en algún momento hizo algo diferente que no me agradó y ahí cambió mi amor hacia la persona. ¿Sí o no? Entonces ya tienes algo para justificar. Yo no puedo dar la vida por esa persona porque esa persona en algún momento yo sé que no la daría por mí. Entonces estás condicionando el amor de esa persona hacia ti. Jesús no hace eso. Jesús no condiciona. Jesús ama. Su ontología del Señor es amor. Entonces, hermanos, no disminuye el amor de Cristo para con nosotros. Por eso es necesario que nosotros descansemos en el amor de Cristo. A veces nos equivocamos y pensamos que debemos de descansar en la perfección de nuestro amor hacia Él. No. Debemos de descansar nosotros en el amor que Cristo tiene hacia nosotros. No nos desubiquemos porque nosotros jamás vamos a tener un amor tan perfecto como el de Él. Y si no descansamos en su amor de Él hacia nosotros, pues vamos a equivocarnos. Si pensamos que nosotros haciendo cosas día con día, eso va a hacer perfeccionar nuestro amor hacia Él. Porque Cristo no ama por conveniencia y a ese es al que tenemos que seguir. Y precisamente, iglesia, porque Cristo sabe quién es, Él puede hacer este tipo de cosas. Como humillarse a sí mismo. Fíjense en el versículo 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Jesús ya sabía. Jesús ya sabía que en ese momento, en esa intimidad, en esa cena que estaba llevando a cabo con sus discípulos, la oscuridad ya estaba en esa habitación también. En el corazón de una persona, de uno de sus discípulos. Judas. Judas que ya le había abierto el corazón al diablo. Y Jesús no pierde el control, porque fíjense cómo dice. Estaba para entregarse. ¿Ok? Ya sabía que el diablo estaba obrando en ese discípulo. ¿Qué quiere decir esto? No que el diablo ya se había metido a Judas, porque eso sabemos que más adelante lo vamos a ver en el versículo 27. Pero aquí ya estaba, ¿qué? Manipulando el corazón. ¿Por qué manipulándolo? Porque en ese momento ya lo estaba alimentando, impulsándolo, porque Judas ya le había abierto. Aquí vamos a entender algo bien interesante, iglesia. No me voy a enfocar mucho en esto, pero lo voy a hablar, a externar. ¿Cómo le abrimos nosotros el corazón al diablo? A través del pecado. A través del pecado. No es que el diablo viene y se pone en ti y te hace hacer cosas malas. No, tú como ser humano comienzas a llevar el pecado, a rechazar el evangelio, porque obviamente si estás viviendo bajo el pecado es porque estás rechazando también el evangelio de Dios. Estás rechazando su palabra, estás rechazando su autoridad en tu vida. Y de esa manera el diablo comienza a sembrar ideas, el diablo comienza a sembrar cosas para cambiar tu voluntad y que tu voluntad se incline hacia las cosas malas, hacia las cosas de tinieblas, hacia las cosas que van en contra de Dios. A ver, no fue que desde un momento Satanás ya había venido y se le metió a Judas y por eso Judas comenzó a robar de los diezmos que recaudaban, ¿verdad? De las cosas que recaudaban que juntaban del dinero para el ministerio del Señor. No, él ya era un ladrón. Entonces ese pecado que ya estaba de robar en Judas, pues fue fácil venir al diablo y comenzarle a meterle ideas, sembrarle ideas, ¿para qué? Para que traicionara al Señor. ¿Por qué? Por dinero. No quita la responsabilidad en ningún momento
del actuar de Judas Iscariote. Ya se encaminaba a la traición, usando ese corazón que amaba otras cosas, no a Cristo. Ese corazón no amaba a Cristo, amaba otras cosas. Por eso es que cuando nosotros queremos o decimos, es que yo quiero, me esfuerzo, hay que ver verdaderamente qué amamos en nuestro corazón. Porque a veces eso que amamos en nuestro corazón es lo que nos limita a verdaderamente servir y rendirnos a Cristo Jesús. Porque si hay otras cosas a las que amamos más, a las que les damos más importancia, pues nuestra balanza siempre se va a inclinar a lo otro y a Cristo lo vamos a dejar en segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto plano. ¿Ok? Entonces, pero fíjense también Juan que nos dice en el siguiente versículo acerca de Jesús. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Jesús sabía a dónde iba a ir, de quién había salido, a dónde iba a regresar y que Dios le había dado toda la autoridad, todas las cosas se las había puesto en sus manos. Y uno como hombre esperaría en ese momento, si él sabía de quién venía, a dónde iba, si él sabía que tenía la autoridad, ¿por qué no en ese momento no se levantó y omitió un juicio contra todos aquellos que no le creen? ¿Por qué en ese momento no tomó el poder de autoridad y confrontó a Judas? Y le dijo, Judas, ya sé que eres un traicionero, ya sé que tú me estás vendiendo, me vas a vender. ¿Por qué en ese momento, dice uno, como hombre no hizo Jesús algo visible que lo pudiéramos ver y que pudiéramos decir, ahí está la majestad de este nuestro rey? Al contrario, el texto, ¿qué es lo que ocurre? No ocurre nada de eso, ocurre todo lo contrario. Se levanta para servir. Porque la idea del mundo piensa luego que grandeza es imponerse. Alguien que es grande es alguien que se impone. El poder es alguien que domina a los demás, que está sobre los demás. Y la autoridad es aquel que debe de ser ¿qué? Servido. Esa es la imagen que el mundo tiene de grandeza, de poder, de autoridad, de majestad. Y Cristo en este texto nos redefine la gloria. ¿Por qué? Porque la verdadera gloria también se revela en humildad. Y iglesia, cuando se humilla, precisamente Jesús sabe por lo que Él es y por lo que Él vino. Si nosotros vamos a la palabra de Dios, en Marcos 10:45, dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por rescate de muchos. ¿Se dan cuenta? Ya se los había externado anteriormente. En el versículo 1 de lo que acabamos de leer, dice, habiendo Jesús que su hora había llegado, para que pase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo. ¿Los suyos dónde estaban? Estaban en el mundo. ¿Los suyos en dónde estaban? Estaban entre los judíos. Cada que el Señor salía a predicar, a hablar del Evangelio, ahí estaban los suyos, los que había amado y los que amó hasta el fin. Aquí en Marcos 10:45 nos dice que vino para servir y para dar su vida por rescate por muchos. ¿Se dan cuenta que no dice la Escritura para dar su vida por rescate de todos? De muchos. ¿Quiénes son esos muchos? Los que amó, los que están en el mundo, los que están en el mundo que Cristo Jesús amó. Quiere decir que no es todos. Dentro del mundo, cuando se evangeliza, cuando se externa la palabra de Dios, hay unos que rechazan, hay unos que creen y son los que ama el Señor. Son por los que murió el Señor, para dar su vida en rescate por muchos. Cristo no necesita defenderse, iglesia. Solo quien sabe quién es puede así humillarse. Porque esto no redefine la humildad de Cristo, no niega su gloria. Es decir, ¿cómo podemos decir, oye, ¿cómo Cristo hizo esto? Entonces, ¿dónde está su gloria y su majestad? No, lo que hace es revelarla.
Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 7, fíjense lo que dice. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. No se aferró. Él se hizo semejante a los hombres, un siervo para venir y servir a la humanidad, para que la humanidad pudiera tener redención, y no escatimó en ese momento. Por eso él no actuó, aunque lo pudo actuar en muchas ocasiones. Bastaba darle una indicación a los ángeles para que los ángeles hicieran muchas cosas. ¿Te has puesto a pensar tú? Que a veces creo que dejamos pasar estos textos o solamente, qué bonita historia. No, te has puesto a pensar tú. El Señor de señores, en el momento que está siendo crucificado y que los ángeles están atestiguando eso, sus ángeles que tienen el poder para evitar eso, ¿te has puesto a pensar qué pasaría en ese momento por la mente de los ángeles? ¿Te has puesto a pensar qué pasaba en ese momento en la mente del Padre viendo cómo crucificaban a su Hijo? Y cómo la ira del Dios Padre caía sobre su Hijo. Él se despojó y lo dio todo por nosotros. ¿Has escuchado alguna vez cuando una persona dice, alguna persona famosa, alguna persona con mucha importancia quizá, y que hay personas que dicen, yo he convivido, o una vez me tocó que esa persona vino, la vimos así, y es muy humilde? Sorprende de hecho a la gente, ¿no? Cuando ven a un artista que es muy famoso a nivel mundial y de repente llega con unas personas y esas personas se llevan una experiencia de decir, esa persona es bien humilde, vino con nosotros, se sentó con nosotros, agarró un taco con nosotros, lo comió, y a las personas les impresiona ese tipo de actitudes. ¿Sí o no? Ves a un político, una persona importante, y si ves que esa persona tiene o vives una experiencia de humildad con esa persona, dices, es que nada que ver, o sea, esa persona es, hace cuenta, iguales. ¿Nos sorprende, sí o no? ¿No te sorprende que el Rey de Reyes y Señor de Señores se haya hecho igual a ti, por amor a ti? De hecho ya hasta lo agarran, de hecho eso es mercadotecnia, ¿no? Retórica que se utiliza, en la política se utiliza mucho. En tiempos de campaña, ahí ves, hasta es absurdo, ¿no? Políticos que están grabándose su mensaje de campaña y están parados en un charco de agua, están agarrando una escoba y están barriendo, están agarrando una brocha y están pintando, porque eso es lo que quieren transmitir, humildad. Y eso se vende. Por eso la gente lo sigue. No siguen el discurso, no siguen ni siquiera lo que van a hacer. Vende lo que la persona les está reflejando. Es humilde. ¿Qué? Pero aquí estamos hablando del Señor de señores, que se despojó de sí mismo. Fíjense en el versículo 4 y 5. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Y fíjense cómo Juan hace esto, nos explica cada movimiento de lo que hizo el Señor. Yo creo que para que contemplemos la escena. El Señor está sentado, se levanta, toma una toalla, se la ciñe en su cintura, va a sus discípulos, inclinándose ante ellos, comienza a lavarle los pies. Contempla esa escena. Ahora, todo tiene algo simbólico. ¿Por qué? Porque cuando Él se quita su manto, que nos habla aquí, se levanta de la cena, se quita su manto. ¿De qué está hablando? ¿De qué nos podría enseñar esto? La imagen poderosa de la encarnación. Se despoja de sí mismo y se hace hombre.
Hay muchos comentaristas, teólogos, que dicen que esto es la imagen de eso precisamente. Que cuando aquí Juan, el apóstol Juan nos enseña, dice, se despoja, se quita su manto, es por eso cuando él se despojó de esa deidad, de esa autoridad, de esa majestad, y se hizo hombre semejante a nosotros, y no solamente semejante a nosotros, sino para servir. Agustín de Aquino decía, dejó visible su gloria para tomar forma de siervo. Y en Filipenses, que lo acabábamos de leer, pero en el versículo 8, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. No cualquier muerte, porque la muerte de cruz representa que era para quién, para el más perverso, para el más malvado, era maldición. En aquel momento llevar a la cruz a alguien era por maldecir a esa persona. Pero a él deja visible su gloria, ¿para qué? Para tomar forma de siervo. Y iglesia, llevémonos hasta ese momento. Recuerden que en ese momento los caminos eran polvorientos, desérticos, las personas utilizaban sandalias. Cuando llegaban las personas a la casa, ¿cómo llegaban los pies? Sucios, llenos de polvo, llenos de tierra. ¿Saben quién hacía ese trabajo de lavar los pies? Porque era costumbre, cultura, allá en el pueblo de Israel. El siervo más bajo de la casa. En las casas tenían siervos. Y el siervo más bajo de esa casa era el que lavaba los pies del señor, del amo de la casa. Y el Señor Jesús, ¿qué está haciendo? Lavando los pies, haciendo ese trabajo. Puedes tomar este impacto. El Señor del universo de rodillas, haciendo un trabajo que le correspondía al siervo más bajo del hogar. Segunda los Corintios 8:9 nos dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico para que vosotros con su pobreza fuiseis enriquecidos. ¿Entiendes esto, iglesia? Las manos del Creador del universo lavando los pies de los discípulos. Las manos que sostienen en Él todas las cosas, lavando los pies de sus discípulos. Las manos que dieron vida a la creación, al hombre, lavando los pies. ¿Te suena lógico? ¿Te suena coherente? Y no cualquier pies, porque estaba lavando los pies de pecadores. ¿Sabes qué hizo Jesús en ese momento? Lavó los pies de Pedro, sabiendo que Pedro lo iba a negar. ¿Sabes qué hizo Jesús en ese momento? Lavó los pies de los otros discípulos orgullosos, sabiendo que ellos, en el momento de que Él iba a ser arrestado y llevado a la cruz, ellos iban a salir a esconderse, atemorizados, confundidos por lo que estaba pasando. Y aún así lavó sus pies. Y no solamente ahí se quedan las cosas, lavó los pies aún de Judas Iscariote, del que sabía que lo iba a entregar. Y aún así el Señor siguió sirviendo. ¿Sabes qué hace el Evangelio con nosotros, iglesia? El Evangelio destruye nuestro orgullo. ¿Qué te puedes sentir tú? Si el Rey de Reyes, el gran soberano del mundo, del universo, ve lo que hizo. ¿Has visto personas tan arrogantes que dicen, yo eso no lo puedo hacer? Yo estudié, yo trabajé, ¿cómo puedo yo hacer esas cosas? ¿Ven qué ejemplo es el que nos puso el Señor? Iglesia, este pasaje no es, desafortunadamente hay iglesias que este pasaje lo toman para, en ciertas fechas, vamos a hacer lavamiento de pies en la iglesia, ¿no? Y quítense los pies y tráiganse un cantarito y vamos a hacer nuevamente la representación del lavamiento de pies. No, este pasaje no vino para que cada cierto tiempo las iglesias lo sigan haciendo.
Este pasaje vino para reconocer y entender que el Señor de señores, el más grande, el más majestuoso, el que tiene toda la gloria, toda honra, se despojó de ella y hizo un acto humilde. Vino y sirvió. Eso es lo que nos tenemos que llevar en nuestra mente, en nuestro corazón. De nada sirve de que el día de hoy hagamos una representación, te lave los pies, si yo en mi corazón sigo siendo soberbio. Porque el discípulo no es más grande que su Señor. Entonces, si nosotros no somos más grandes que nuestro Señor, nosotros entonces tenemos que seguir el ejemplo de nuestro Señor. Servir. El que es discípulo vino a servir a los demás. Iglesia, si tú crees en el Señor, pero no sirves al Señor, entonces, ¿a qué te estás quedando? El servicio es parte. Predicar el Evangelio es parte. Todos tenemos, ¿tú sabías que todos tenemos dones cuando creemos en el Señor Jesucristo? Todos tenemos dones. Ahora la pregunta es, no me la respondas, quédatela en tu corazón y en tu mente. ¿Estás sirviendo? ¿Sabes qué dones tienes y estás sirviendo con tus dones al Señor? Porque muchas veces, iglesia, queremos reconocimiento, queremos lugares altos, queremos que las personas nos vean. Queremos la admiración, pero el Rey de Reyes toma en este momento una toalla. El que sí merece todo ese reconocimiento, el que sí merece todos esos lugares altos, esos lugares de admiración, Él toma una toalla en esta imagen que nos presenta el apóstol Juan y sirve a los demás. Y no se queda ahí, porque fíjense cómo el agua apunta todavía a algo más profundo. Ese recipiente a donde caía el agua anticipa la cruz. No solo lava los pies, porque el Señor vino a limpiarnos de los pecados. Primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Gloria al Señor. Y Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo, testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Ven cómo no se queda ahí? Su servicio del Señor y su muerte fue ¿para qué? Para lavarnos de los pecados. Iglesia, esto que acabamos de leer no es solamente un ejemplo moral de lo que hizo el Señor. Es una revelación directa del Evangelio. Esa toalla que Él toma, pronto vemos a ese mismo Cristo tomar una cruz para morir por nosotros. Ese mismo Cristo va a ser levantado ahí en el Calvario, públicamente exhibido, como una persona que ellos clamaban como una persona maldita, por redención de la humanidad. Precisamente el agua que lava apunta a su sangre preciosa. El lavamiento apunta a la redención de la humanidad. Eso es el mensaje que nos está dejando en esto el Señor. Un amor hasta el fin. Es lo que tiene el Señor por nosotros. Así que no contemples, no te lleves esta imagen solamente como decir, wow, qué bonita historia del Señor. El rey que se arrodilla, el santo que vino y lavó los pies de los pecadores, de sus discípulos, el Hijo de Dios que descendió hasta lo más bajo para salvar a la humanidad. Aquí la pregunta que te tienes que hacer esta mañana es, ¿qué harás tú con un Cristo así? ¿Te has puesto a pensar qué hubiera pasado si tú estuvieras en ese tiempo de Cristo? ¿Tú hubieras sido de los que creían en el Señor o también lo hubieras rechazado? Si tú hubieras estado con esa multitud ahí, tú hubieras sido de los que en el momento que cuando dice, ¿a quién quieren que liberemos? ¿A Barrabás o a este Jesús? Tú hubieras sido de los que decías a Jesús así, escondido en el fondo de tu corazón, con miedo de no decirlo públicamente para que no tuvieras una consecuencia, o hubieras sido de la multitud que estaban y decían a Barrabás, que suelten a Barrabás. Hay una canción de Jesús Adrián Romero, ¿no?, que dice, si hubiera estado ahí, hubiéramos hecho lo mismo.
Pero su gran amor, su gran perfección hacia nosotros es lo que nos abrió, su revelación nos abrió los ojos. Porque si hoy estás aquí sentado y estás escuchando este sermón, o nos estás viendo por redes sociales, estás escuchando este sermón y dices, yo creo en el Señor Jesucristo, es por su gracia, por su soberanía que te abrió tus ojos, puedes conocerle a Él y por Él puedes ser lavado, limpiado de todo pecado. Amén. Justificado por Él. Porque no basta con venir y admirar este pasaje y decir esta historia, qué bonita es. No basta con emocionarse con la historia. Debes venir a Él y cuando vienes a Él debes rendir tu orgullo. Debes de despojarte de tu pecado. Tu vida la debes de tomar delante de Él. Porque ese rey que tomó la toalla y que después fue a morir a la cruz, lo que nos recuerda es que el mismo Jesús que se inclinó para lavar pies fue levantado para limpiar a pecadores con su sangre. Él mismo. La humildad que tuvo Jesús no le disminuye ni le quitó autoridad, ni majestad, ni gloria. Iglesia, el que tú te humilles por Jesús o sientas humillación, quizá vergüenza, quizá en algún momento, debe de ir más allá, porque eso no te va a restar nada de lo que tú eres con Cristo Jesús. Todos los cristianos lo han padecido y lo han vivido alrededor de la historia. Todos se van a burlar de ti. No todos. Va a haber personas que se van a burlar. Van a haber personas que van a querer que te avergüences del Evangelio. Van a haber personas que pareciera que quieren que te avergüences de ser cristiano. Pero nada de eso puede disminuir, así como no disminuyó lo que es Cristo Jesús, tampoco no va a disminuir lo que tú eres en Cristo Jesús. Así que no dejes que el diablo te hable y te aconseje como lo dejó Judas Iscariote. Iglesia, aquel que descendió hasta lo más bajo por amor a nosotros, es el único digno de recibir todo de nosotros. Así que ven a Cristo, porque nadie ama como Él. No habrá nadie, llévatelo esta mañana, no habrá nadie que te ame como Cristo te ama. Amén. Ponte de pie. Vamos a orar. Señor, gracias porque aún sabiendo lo que te esperaba, Padre, permaneciste amando hasta el fin. Gracias porque el Rey del Universo se humilló para servirnos. Sirvió a pecadores como nosotros, perdonándonos, Señor, porque muchas veces en nuestros corazones seguimos teniendo mucho orgullo. Muchas veces seguimos buscando el reconocimiento externo y queremos ser servidos antes, Señor, que servirte. Señor, límpianos. No solo necesitamos admirar, Señor, tu ejemplo que pusiste. Necesitamos que transformes nuestros corazones, que la sangre de nuestro Señor Jesucristo lave nuestro pecado, nuestro orgullo, nuestra dureza espiritual. Forme en nosotros la humildad que Jesús tuvo. Que aprendamos a tomar la toalla y a vivir como siervos. Que esta iglesia, Señor, refleje el carácter de Cristo. Que refleje su humildad, que refleje su amor, que refleje su servicio, que refleje su compasión, que refleje su santidad. Señor, te pedimos también por aquellos que aún no han venido verdaderamente a ti. Porque sabemos que hay muchos, Señor, como Judas, que pueden incluso servirte, pueden incluso escuchar, parecer que son de ti y aún no amarte. Permítele, Señor, que esos corazones que se encuentran como Judas el día de hoy puedan ver al Salvador humilde, al Salvador crucificado, al Salvador que limpia pecados, al Salvador que es el único que puede darnos redención y perdón. Gracias, Señor, porque el mismo Cristo que lavó pies fue también el mismo Cristo que murió por mí, por nosotros. Toda gloria y toda honra sean para nuestro Señor Jesucristo por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios.
vamos a terminar. Se me ayudan a